Hola, qué bueno que nuevamente me acompañas en este viaje por la Biblia. Y el día de hoy estaremos viendo la carta a los Corintios. Mi nombre es Jorge Luis García French y seré tu guía a lo largo de este viaje. Como en cada video, si te gusta, dale like, compártelo con la gente que consideras le pueda ser de bendición a su vida. Así es de que, sin más, pasemos directamente a nuestro video de hoy. El día de hoy seguiremos viajando por la sección de las cartas paulinas, que como recordarán está compuesta por 13 epístolas o cartas, las cuales fueron enviadas principalmente a diferentes congregaciones, y en ellas nos presenta la doctrina de Jesucristo, nuestro Señor. Pablo había fundado o establecido una iglesia en la ciudad de Corinto durante su segundo viaje misionero. Eso se nos relata en Hechos 18, pero las cosas habían ido muy mal después de su partida. La primera carta a los Corintios fue escrita principalmente con dos objetivos. El primero era corregir los desórdenes y contestar algunas interrogantes que tenían los hermanos ahí de la iglesia de Corinto, y también establecer una norma de conducta cristiana, una norma completa de cómo se deberían de comportar normalmente. Entre los desórdenes que había en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, podemos mencionar pues solamente algunos cuantos. Había divisiones, había grupitos. Otro elemento muy importante era la inmoralidad sexual. Adicionalmente, se estaban llevando unos a otros delante de los tribunales, de los jueces de la ciudad. Pero también había desórdenes durante la celebración de la Cena del Señor, evento tan importante de tanta trascendencia. Y también había desórdenes durante el culto en general, en lo cual pues distraía, no le agradaba nada a Pablo esto que estaba sucediendo. Y algo muy importante es de que estaban empezando a negar la resurrección. Entonces vamos a viajar por esta primera carta a los Corintios siguiendo los temas que aquí se han expuesto. El propósito principal de Pablo al escribir esta carta o epístola, recuerden, fue el de corregir algunos de los abusos que saltaban a la vista en la iglesia, mostrando la importancia que tiene nuestra manera de vivir. Amigos, no basta con que digamos que somos cristianos, sino que debemos actuar como cristianos. Y entonces Pablo enfatiza además la suficiencia de Cristo para el creyente, ya que por medio de él nos purificamos, somos santificados y somos aceptables ante Dios. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El espíritu de división había destruido, había minado el amor cristiano. La iglesia de Corinto se dividía en varios grupos conforme sus miembros se identificaban con uno o con otro líder. En el versículo 12 de 1 Corintios 1 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Pero vamos, lo interesante es que esto pasó no solamente en la iglesia de Corinto. Actualmente, como cristianos, como grupos de cristianos, también tenemos la misma situación de los grupos. Los bautistas, los pentecostales, los simplemente cristianos, en fin. Que tenemos que seguir a Cristo. Y entonces ponemos nuestra confianza y fe ciega en el pastor o en alguna otra persona de la congregación. A ver, ¿quién había plantado la semilla o quién la había regado? Eso realmente no importa. Las personas no importan, porque en el versículo 6 del capítulo 3 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿quién es el que da ese crecimiento? El versículo lo dice claramente, y es el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 8 dice que, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque eso sí, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero vamos a seguir. Aquí lo importante es de que
pese a las diferencias y a lo que cada quien aporte, el fundamento tiene que ser Jesucristo. Y en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Mientras que los corintios estaban vanagloriando de su intelectualidad y formaban partidos en cuanto a la dirección, toleraban en medio de ellos inmoralidad y de la más baja. Uno de los participantes de la iglesia de Corinto cohabitaba con la esposa de su padre y la iglesia, en lugar de ejercer disciplina, se enorgullecían de que eran muy liberales, de que aceptaban a esa persona. Eso está en Corintios 5 del 1 al 13. Y entonces Pablo ordena que tal persona sea excluida de la comunión de la iglesia para que pueda ser traído al arrepentimiento. De hecho, más adelante en la segunda epístola a los Corintios vamos a leer que este hombre genuinamente se arrepintió. La excomunión serviría también para que no se extendiera en toda la iglesia ese pecado. Eso está en el versículo 6. Y el apóstol Pablo recomienda que amonestemos al que practica los pecados mencionados del 9 al 11. Amigos, el Señor quiere que nos limpiemos de la vieja levadura para que seamos una nueva masa. Y por vieja levadura se entiende todo pecado. Es algo que tenemos que quitar de en medio de nosotros. Como creyentes en Cristo, debemos ver la belleza infinita de la santidad de Dios, que es una de sus características, y entonces debemos de condenar el pecado en general, pero principalmente el pecado dentro de la iglesia de Cristo, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Nuestro Dios es santo. Cuando dejamos de tener una visión seria del pecado, esto es, cuando dejamos de ver el pecado como Dios lo ve, pues nos ponemos en una posición muy peligrosa. Cuando empezamos a normalizar y a tolerar el pecado, cuando ya no nos espanta el pecado, muy probablemente es porque estamos conviviendo con el pecado y muy probablemente estamos cometiendo pecado. Ojo, no se trata de criticar y condenar a las personas. Recordemos que al final del día, de acuerdo con la Biblia, todos somos pecadores, pero se trata de mostrarse y estar genuinamente herido, sorprendido, lastimado, porque por causa del pecado, Cristo, mi Señor, fue crucificado. Jesús murió para liberar a los hombres del pecado y ningún cristiano, ninguna congregación debe de considerar con ligereza el pecado. Todos debemos realmente de anhelar una vida en santidad. Otra de las cosas que hacían era de que se llevaban unos a otros ante los tribunales. Algunos corintios habían estado exponiendo a otros cristianos y por ende a la causa de Cristo al llevar a sus hermanos ante los jueces locales, que además obviamente eran no creyentes, eran gentiles. En el capítulo 6, versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo no entra en detalles sobre las causas. Tal vez alguien prestó, vendió o rentó algo y el otro hermano no lo devolvió como estaba acordado. Tal vez hicieron un negocio y alguien se sintió defraudado en ese negocio. Veamos, realmente no importa, porque Pablo sigue en el versículo 5 y les dice, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre ustedes, entre sus hermanos? Si somos realmente hijos de Dios y si somos creyentes, podemos acudir a los propios hermanos, podemos acudir al pastor, podemos acudir a los diáconos, los que están más firmes en el Señor, para arreglar las disputas que puede haber entre nosotros. Ojo, de entrada, no deberíamos de tener problemas entre nosotros. En el versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Quieren saber cómo termina esta parte? Pues qué chismosos. Al rato, por favor, lean 1 Corintios 6, del 9 hasta el capítulo 11. Pero aquí el punto es que personas que se ostentaban
como hermanos eran los que estaban afectando a otros hermanos, lo cual nos lleva a no ser ingenuos y a evaluar el fruto del Espíritu en las vidas de las personas antes de considerar a cualquier persona como un hermano, y particularmente cuando entran asuntos de dinero o negocios. Otro elemento que se presentaban eran los desórdenes durante la cena del Señor. Tal parece que antes de participar en la cena del Señor, los creyentes participaban de una comida común, todos juntos, conocida comúnmente como la fiesta de amor o ágape, de acuerdo a Judas 12. Durante esta fiesta, muchos de los corintios habían cedido a la glotonería, a comer demasiado, o a la embriaguez, de acuerdo a 1 Corintios 11 del 21 al 22, con el resultado, pues obviamente, de que no estaban en la condición adecuada para participar de la solemnidad de la cena del Señor, porque Pablo enseña que se debe de participar en la cena del Señor de forma solemne, digna, esto es, de forma correcta, con orden, sabiendo y entendiendo el significado de lo que esta actividad, de lo que esta ceremonia representa. Del 27 al 29 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Adicionalmente a la cena del Señor, durante el culto en general había problemas. Veamos, la idea de reunirnos como iglesia es para alabar y para exaltar el nombre de Dios. Y existe una liturgia, esto es, una secuencia, un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo tiene que ser hecho en una forma consecutiva, en una forma adecuada. Con base en lo anterior, debemos de respetar el lugar donde estamos. Estamos yendo a la casa de Dios, a la casa del dueño y Señor del universo. Vamos a la casa del juez supremo, que en su misericordia permitió que su hijo muriera en la cruz por mí. Vamos ante mi Salvador. ¿Y cuál es la actitud ante este privilegio? A veces llego tarde, me salgo antes de que termine el culto, vengo con mi desayuno, uso una playera con una calaca que representa la muerte, o de bebidas embriagantes que aturden la mente de mucha gente. Vengo a criticar y a juzgar a los hermanos. O bien, mientras está la predicación, estoy viendo por acá el partido del día en mi celular, o estoy pidiendo la pizza para que cuando llegue en mi casa ya esté allí el servicio, la comida. Amigos, tal vez esto no les guste y piensan que soy muy cuadrado, pero tener el privilegio de reunirnos para adorar al Rey de Reyes involucra muchas cosas, no solamente estar presente físicamente. La reverencia es reconocer la grandiosa deidad de mi Señor y reconocer que si no fuera por su misericordia, ya nos habría destruido. El problema en la iglesia de Corinto era que cada quien quería hacer algo por encima de las otras personas. Del 26 al 28 dice: ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación o tiene interpretación. Pues hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hay que tener cuidado con lo que hacemos, aun sea utilizando los dones que el Espíritu nos ha dado. Recordemos, realmente Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios, y un verdadero adorador buscará complacer a su Señor.
Otro elemento que se estaba presentando era que negaban la resurrección. Y antes de hablar sobre la resurrección, es útil tener una idea de lo que los griegos pensaban acerca de la vida. Pues en general los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Ellos no podían ni imaginar dicha resurrección, ya que para ellos el cuerpo era la fuente de debilidad y de pecado del hombre. Entonces, la muerte era bien acogida, ya que significaba que el alma quedaba entonces libre de la atadura del cuerpo. Pero la resurrección quedaba descartada, porque hubiera supuesto encerrar de nuevo el alma en la cárcel del cuerpo. Con este escepticismo se enfrentó Pablo en Atenas, de acuerdo a Hechos 17, 31 y 32, en un lugar conocido como el Areópago. Y el cristiano se halla actualmente también frente al mismo situación en este mundo moderno. Y aquí tenemos que hablar de lo que es la certeza de la resurrección. Y eso está en 1 Corintios 15, del 1 al 34. El problema de Corinto afectó a la iglesia del lugar, porque los creyentes habían aceptado la resurrección. Bueno, por lo menos en el caso de Cristo. Pero bajo el influjo del pensamiento griego, algunos dudaban de la resurrección corporal de los cristianos. Por ello, escribió Pablo para combatir esta vacilación doctrinal. Y el método que siguió Pablo fue pues bien claro. Primero, expone la certeza de la resurrección y para ello hace ver la conexión necesaria entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Segundo, trata ciertas objeciones muy particulares del 35 al 37 y concluye con un llamamiento que está en el versículo 58. En 1 Corintios 15, del 1 al 12, Pablo presenta dos elementos. Cristo realmente murió en la cruz. Y el segundo elemento, Cristo fue sepultado en una tumba a vista de todos, con los sellos de los romanos, etc. Pero lo más importante de esto es que Cristo resucitó al tercer día de su muerte. Y después de resucitado, Jesús se apareció a muchas personas, a más de 500 personas, incluyendo al mismo Pablo, de acuerdo con los versículos del 6 al 9. El apóstol hace la conexión entre la resurrección de Cristo y la del cristiano, del versículo 13 al 16, y nos presenta que si no hay resurrección de muertos, pues Cristo entonces tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la predicación del cristiano y vana es también la fe del cristiano. Si no hay resurrección, pues de todos los cristianos de todos los tiempos somos testigos falsos de Dios, porque todos los cristianos de todos los tiempos hemos predicado que Cristo sí resucitó. Eso está en el versículo 15. Y veamos lo que dice el 16, y esto es lo padrísimo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nuestra fe sería vana. Cristo resucitó, amigos, y nosotros vamos a resucitar en su momento. Viene ahora la gran y única verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y qué quiere decir con esta palabra de primicias? Que el primero en resucitar de entre los muertos fue Cristo. Y si Cristo sí resucitó de los muertos, sabemos que siempre después de los primeros vienen un montón. Esto es, seguiremos nosotros los que creemos en Cristo. Esto es una realidad. Esto es la verdad. La resurrección nos prueba 4 grandes hechos. Primero, la resurrección prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. Porque Jesús dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad. Eso lo dijo en Juan 8:40. Jesús vino con la verdadera idea acerca de Dios y de su bondad, y sus enemigos procuraron su muerte debido a que no querían ver destruido su punto de vista equivocado acerca de Dios y de su bondad. Lo que quiere decir que si los enemigos de Jesús hubieran tenido éxito en destruirlo, la mentira hubiera sido más fuerte que la verdad. Pero la resurrección es la garantía final de la indestructibilidad
de la verdad. Segundo punto, la resurrección prueba que el bien es más fuerte que el mal. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Las fuerzas que crucificaron a Jesús pertenecían al mal. Y si no hubiera habido resurrección, ciertamente éstas hubieran triunfado. Tercer punto, la resurrección prueba que el amor es más fuerte que el odio. Jesús era el amor de Dios encarnado. Por otro lado, toda la actitud de aquellos que procuraron la crucifixión eran de un odio virulento. Era un odio tan amargo que llegado el momento era capaz de atribuir la hermosura y la benignidad de la vida de Jesús al poder del diablo. Si no hubiera existido la resurrección, el odio del hombre hubiera vencido al final al amor de Dios. Pero la resurrección es el triunfo del amor sobre todo lo que podía hacer el odio. La resurrección es la prueba final de que el amor es más fuerte que el odio. Y el cuarto punto, la resurrección prueba que la vida es más fuerte que la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, ello hubiera demostrado que la muerte podía tomar la vida más hermosa y mejor que jamás ha existido y destruirla. Pablo insiste en que si la resurrección de Jesús no fuera un hecho, todo el mensaje cristiano se basaba en una mentira, que aquellos que habían muerto creyendo en ella habrían confiado en un engaño, que sin ella los más grandes valores de la vida no tendrían garantías. Hay un famoso predicador, W. Barclay, que dice, quitad la resurrección y destruiréis todo el fundamento del edificio de la fe cristiana. Amigos, Cristo al morir derrotó al pecado y al resucitar derrotó a la muerte. El apóstol lleva a los redimidos a la acción de gracias al Dios que comenzó todo y nos da la victoria. En 1 Corintios 15, 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, recordemos, amigos, cuando murió Cristo, derrotó completamente al pecado. Pero en el momento de levantarse con vida, al momento de resucitar, derrota la muerte y con ello nos garantiza que algún día lo vamos a acompañar. Vamos a hablar brevemente sobre la segunda carta a los Corintios. De todas las epístolas de Pablo, segunda de Corintios, pues es la más personal. Es una revelación del corazón, de sus sentimientos más íntimos y motivos más profundos. En esta carta, Pablo defendió su autoridad apostólica, ya que la ponían algunas personas en tela de duda. Había falsos apóstoles que querían eliminar la influencia de Pablo sobre los corintios. Y entonces el gran evangelista revela su alma y agrega muchos detalles acerca de su vida que de no ser por este pergamino nunca los hubiéramos conocido. Hay varios elementos por los que esta carta fue escrita. Veremos 4 específicamente. Primero, para consolar a los miembros arrepentidos de la iglesia, como aquella persona, ¿se acuerdan? Que se arrepintieron de su pecado. Pero también fue escrita para amonestar a una minoría rebelde y para amonestar específicamente en contra de los falsos maestros. Aguas, consultemos nuestra Biblia, revisemos lo que la Biblia dice, no hagamos caso nada más a lo que nos dice un pastor o un video de YouTube. Y finalmente, el cuarto propósito fue para rechazar los ataques hechos sobre su ministerio por estos falsos profetas. Estos eran los objetivos que tenía él al escribir su carta. A lo largo de esta epístola nos encontramos con el tema de la misma, que es el triunfo sobre la adversidad. Como ya les dije, es una carta muy personal, escrita por uno que amaba profundamente a su pueblo y que había sido tratado injustamente
por los suyos, no solamente por los enemigos. Al enumerar Pablo las experiencias de su vida y la naturaleza del ministerio cristiano, pues es posible ver obrar la gracia de Dios, sacando bien del mal. Amigos, Satanás sigue activo, sigue intentando destruir la obra de Dios, pero Dios es superior a Satanás y prospera a todos aquellos que confían plenamente en Él. De aquí que es importante conocer su palabra, saberla, memorizarla y poder realmente sostenernos de las verdades y de las promesas que Dios tiene para su pueblo, para nosotros los creyentes. A continuación, seguimos y les voy a presentar nuevamente el video de The Bible Project Español. La primera carta a los Corintios, nada más es la primera parte. Hay una segunda parte que también les recomiendo buscarla en YouTube y verlo con cuidado. Son videos de sobre 10 minutos. Eso lo dejaremos entonces para la próxima ocasión. Sé que el video será de bendición para ustedes. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán.
Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos.
Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Confío que el video les haya agradado. Es la primera parte, fue una especie como de repaso de todo lo que vimos, y les recomiendo que busquen en YouTube lo que es la segunda parte de este video. Sé que va a ser de bendición. E insisto, aprendamos versículos, aprendamos algunas porciones de la Escritura, y el texto para memorizar el día de hoy está en 1 Corintios 15, 20, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Amigos, Cristo resucitó primero. Nosotros resucitaremos en su momento cuando Él venga nuevamente y se escuche la trompeta. Esa es una promesa. Confiemos en la palabra del Señor y esperemos en su próxima venida. Que tengan muy buena semana. Que Dios los bendiga.